Buen día a todos. Buenas tardes. Si usted está viendo este video por la tarde, buenas noches. Sé que usted lo está viendo durante la noche y dependiendo en el país en el que usted se encuentre y en esta mañana hermosa, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra escuela bíblica dominical del domingo 23 de marzo. Aleluya. Hoy es día de reposo. Y quiero explicar algo, porque cuando yo hablo de que es día de reposo, no me estoy refiriendo a que hoy es sábado, porque el día de reposo no es el sábado. El día de reposo es hoy. Y si usted tiene sabiduría, usted debe de entender lo que yo le estoy diciendo. Y para empezar rapidito, vamos a hacer una corta oración para que el Señor nos guíe en el estudio de hoy y para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento y despierte el espíritu de aquellos que todavía no lo ha despertado. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana de hoy domingo. En esta mañana estamos aquí, mi Dios, para estudiar tu palabra. Tú sabes la necesidad que hay en este pueblo y la encomienda es llevar tu palabra a todo el que esté necesitado de escuchar tu palabra, de entenderla, de comprenderla para que la pueda poner en práctica. Todo lo que se vaya a enseñar en esta mañana, Señor, yo quiero que tú lo pongas en el corazón de cada uno de ellos y que tú le des la sabiduría, la comprensión, el discernimiento espiritual y por último que tú despiertes el espíritu en este pueblo, Señor. Es en Jesucristo que te doy gracias, Padre. Bueno, como siempre, antes de comenzar, quiero poner nuestra posición de Biblia Estudio TV para todos ustedes. Nosotros no nos inclinamos a ninguna denominación en particular, a ningún pensamiento teológico en particular. Y con esto no quiere decir que lo hablo dentro de un contexto ecuménico, porque nosotros no somos ecuménicos. Nosotros enseñamos la palabra de Dios para todas las denominaciones, todos los pensamientos teológicos. Y si usted es un ateo, pues usted también es bienvenido porque usted necesita de la palabra del Señor. No hay ser humano en esta vida que no necesite de la palabra del Señor. Dije ahorita que hoy es sábado. Sábado no. Dije ahorita que hoy es día de reposo. Porque el día de reposo es la señal entre Dios y nosotros para que el mundo sepa y nosotros también sepamos que Dios es el que nos santifica. Hoy es día de reposo, pero hoy no es sábado. Amén. Así que teniendo eso claro, vamos a hacer entonces un pequeño resumen de la clase anterior. Hablamos de la escuela bíblica anterior, donde vamos a tocar el tema del misterio de Juan el Bautista. Yo les recomiendo que saque un espacio, suelte lo que usted está haciendo, saque un espacio para que mire este video que no va a durar, me imagino, no más de una hora, porque no acostumbro a hacerlo más de una hora. Y es básicamente lo que usted invierte en un estudio bíblico dominical en su escuela, 1 hora y media. Por lo menos nosotros invertimos 1 hora y media en la escuela dominical. Así que si usted invierte 1 hora en esta escuela dominical, usted es agraciado y va a salir de aquí con una enseñanza que en ninguna parte se la van a enseñar, ni en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela ni dominical ni sabática, para que estemos claros. Vamos a hacer un pequeño resumen de la primera parte. Bueno, antes de nada, si usted no ha visto la primera parte del estudio, el misterio de Juan el Bautista, yo les recomiendo que lo vea. Y eso es el estudio de Juan el Bautista, es el estudio número 18 de la Escuela Bíblica Dominical que se posteó el 9 de marzo. Bueno, teniendo esto claro, continuamos. En ese estudio explicamos los versos del 5 al 10, donde descubrimos muchas revelaciones, nunca antes, ¿verdad?, enseñadas por ninguno de nuestros líderes ni ninguno de nuestros maestros,
Vimos también hicimos una relación entre las 6 mujeres estériles que la Biblia revela, y hablamos de Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la mujer de Manoa, porque no se registra el nombre, y Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista. Y también hicimos una relación entre sus hijos, Isaac, Jacob, José, Samuel, Sansón y Juan el Bautista, sucesivamente. Y vimos, ¿verdad? Y explicamos también el simbolismo de lo que es la esterilidad en la escritura. Amén. También me parece a mí que explicamos el término virginidad en la escritura, y en este estudio también explicamos que ambos, tanto Elizabeth como Zacarías, eran justos delante de Dios, y también explicamos lo que significa pues ser justos y lo que significa que eran de edad avanzada. Por tanto, mi recomendación es que usted mire ese estudio bíblico para que pueda entrar en el contexto si es que usted no lo ha mirado. Y también dijimos en la parte final que, obviamente, si la Biblia habla de 6 mujeres y la última mujer es Elizabeth, y habla de 6 hijos, y el último hijo es Juan el Bautista, hicimos una pregunta. Entonces, ¿quién es Cristo y quién es María? Pero bueno, eso lo vamos a discutir más adelante. Existen 3 tipos de interpretación bíblica, amados. Hablamos de la literal, la moral y la mística o espiritual. El ángel en Apocalipsis 19:10 hace referencia a la interpretación mística o a lo que le llamamos la interpretación literal. Jesús dijo que las escrituras dan testimonio de él. Y dar testimonio significa testificar de la obra redentora de él. Y Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y ya explicamos lo que significa lo que es el espíritu de la profecía. En las narraciones del Antiguo Testamento no podemos ver el testimonio de Jesús dentro del contexto literal, pero cuando vamos al contexto espiritual está bien implícito el testimonio de Jesús en la escritura del Antiguo Testamento. Mira, la liberación de Israel de parte de Faraón o de Egipto, dentro del contexto literal, todos sabemos que se aplica a Moisés. Pero dentro del contexto literal, dentro del contexto espiritual, encontramos el testimonio de Jesús en esa obra majestuosa que nos declara en la liberación del pueblo de Israel. La historia de José en Egipto revela el testimonio de Cristo también. Samuel, en su ministerio de juez, profeta y sacerdote, también nos revela el testimonio de Jesús, por cuanto Jesús es el único que se le aplica esos 3 ministerios, de profeta, de juez y de sacerdote. Y lo vimos aplicado en la figura de Samuel. Amén. Así que teniendo todo esto claro, vamos a continuar con el estudio de hoy. Video número 21 del 2025, la Escuela Bíblica Dominical, el misterio de Juan el Bautista, parte 2. Y encuentra en Lucas del 1, del 5 al 25. Obviamente ya hemos estudiado del 5 al 10 y hoy vamos a continuar entonces con los versos del 11 en adelante. Y si usted me permite, yo quiero recoger el contexto desde el verso 8, ¿verdad? Para que entremos más o menos en la misma línea y conectarlo con lo que se estuvo hablando en la semana, en el último estudio del domingo de la Escuela Bíblica Dominical. Vamos a comenzar a leer desde el verso 8. Busque su Biblia, por favor, porque me gusta que cuando usted esté estudiando la Escritura, usted la siga en su Biblia. ¿Para qué? Para que vaya entendiendo
lo que el texto nos va revelando. Y por favor, prestemos mucha atención a la escritura. No lo leamos así como el papagayo, porque entonces vamos a perder el contexto, ¿verdad? Vamos a perder el significado de lo que la escritura nos quiere transmitir. Recordemos que las interpretaciones que nosotros estamos haciendo en nuestros estudios son interpretaciones espirituales, porque aprendimos que el texto literal no hay nada que haya que interpretar, porque el texto literal lo recogemos al pie de la letra y punto. Usted simplemente entiende lo que está hablando ahí. ¿Ok? Así que, por favor, vamos a entender esto en el contexto literal, espiritual. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Ya estos textos se explicaron en el primer estudio. Amén. Vamos ahora a continuar, vamos a enlazar entonces el verso 11 al 10. Y se le apareció un ángel del Señor. Y como siempre, vamos a ir rompiendo los textos para ir explicando en una manera bien detallada, desmenuzada, con el objetivo de que todos logren entender lo que el texto nos está revelando, porque dice que se le apareció un ángel del Señor. Entonces la pregunta es, ¿esta aparición es literal o es una aparición espiritual? Job dice que Dios habla al hombre por sueño y por visión. Moisés también dijo en el libro de Números que cuando hablare con el hombre lo hará por sueño o visión. Por tanto, el hecho de que la narración diga que se le apareció un ángel del Señor, este aparecer es en visión, de la misma manera en la que se le apareció a Moisés en la zarza. ¿Estamos claros? Al igual que todas las apariciones de ángeles en las narraciones bíblicas, que la escritura revele una teofanía de ese ángel es otra cosa. Y si usted no entiende la palabra teofanía, pues busque en el diccionario lo que quiere decir teofanía. No podemos interpretar la escritura fuera de lo que ella misma nos revela, amados. No podemos hacerlo. Amén. Así que el único ser encarnado es Elohim en la naturaleza humana. Es decir, el hombre. El hombre es una unidad de Elohim. Y ya explicamos lo que significa Elohim, que Elohim significa uno que está compuesto por muchos. Nosotros somos los muchos. Individualmente nosotros somos Elohim también. Pero de esto vamos a hablar un poco más tarde. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué simboliza el ángel? El ángel o un ángel es una figura retórica usada por los escritores bíblicos para revelarnos un algo espiritual, lo cual no puede ser entendido sino por medio de una figura retórica, el cual el escritor llama ángel. Un ángel simboliza un espíritu ministrador, es decir, que ese ángel ministra en el corazón, en la mente, en la conciencia del hombre, el cual se revela dentro de él mismo, no fuera, dentro del mismo hombre. Hablamos de un mensaje, un carácter, una ley, una instrucción, un mandamiento,
un precepto, un estatuto y o cualquier otro mensaje divino del Padre para bendecir la vida de esa persona o para advertirle también de algo o para darle un ministerio, para lo que sea. Y ahora quiero que leamos Hebreos 1 del 5 al 7 para que entendamos, o por lo menos, ¿verdad? La idea es que podamos entender lo que estoy hablando. El contexto de estos textos siguiente es que el Hijo fue engendrado, no fue creado, el Hijo fue engendrado superior a los ángeles. Pero este Hijo, hay que entender a qué Hijo que se está refiriendo, ¿ok? Porque no es lo mismo engendrado que creado. El hecho de que haya sido engendrado superior a los ángeles no es indicativo de que el Hijo no sea un ángel. Si estamos atentos a lo que el texto nos revela, nos daremos cuenta que el texto nos habla de, no habla, perdón, de una creación, sino de un engendrar. Y cuando la escritura habla de Dios, que Dios engendra, lo hace en la conciencia para que lo tengamos claro y empecemos a hacer distinción en lo que es cuando un ser humano engendra con otro ser humano a que cuando Dios dice que engendra, porque Dios no es un ser humano. El Hijo es un ser espiritual, el cual se encarna en la naturaleza humana. Ese Hijo es el verbo, la palabra o la ley del Creador, según nos revela Juan en su primer capítulo de su Evangelio. Dice el verso 1 que Dios habló a la humanidad pasada por medio de los profetas. Es decir, que Dios mismo hablando por medio de los profetas. Aunque el Antiguo Testamento nos revela a un Dios fuera del hombre, porque así es como el Antiguo Testamento nos lo da a revelar como fuera del hombre, porque así era como el hombre veía a Dios fuera de él, pero vamos a aprender, o mejor dicho, como hemos aprendido en los evangelios y Cristo y en todas las cartas, que Cristo vino entonces ahora a morar en nosotros. Es por eso que ahora dice que Él habla por medio del Hijo. Entiéndase, el Hijo hecho carne, el cual viene a ser el último profeta. Y el que tenga sabiduría, que interprete lo que estoy diciendo. Vamos a leer Hebreos 1 del 5 al 7. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ok, ya hablamos de lo que es engendrado. Y cuando Dios dice hoy, es hoy. Amén. Eso tenemos que entenderlo claro porque Dios habla siempre en presente. Pregunta a Dios, ¿a cuál de los ángeles? En otras palabras, que entre todos los ángeles de Dios, entre todos los pensamientos, entre toda la ley, dijo Dios, mi hijo eres tú. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué significa esto? Esto significa que todos los pensamientos del Padre, toda su ley, todos sus estatutos, todos sus preceptos, su voluntad, su amor y todos los atributos de Dios fueron reunidos y encarnados en el Hijo. Dios no escogió a un ángel, sino que escogió a todos los ángeles de Dios, los cuales comprenden su carácter,
su amor, su voluntad, su ley y todos sus atributos, reunidos todos y fueron puestos en el Hijo. El Hijo, naturaleza humana, fue creado a la imagen que el Padre tuvo de él. Es por esto que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y cuando hablamos de imagen es algo mental, que usted tiene una imagen. Y fue conformado a la semejanza del Padre. Esta semejanza significa que todo lo que es el Padre fue puesto en el Hijo. El mismo Padre es la vida del Hijo. En ese día sexto fue el Hijo engendrado. Ser padre significa que el Hijo, naturaleza humana, está sujeto al Padre, el cual es el ser en la naturaleza humana. Y fíjate que te lo estoy diciendo en una manera bien clarita, te lo estoy hablando lento porque yo a veces hablo bien ligerito y estoy hablando lento con el objetivo de que todos ustedes vayan entendiendo. Y aunque yo entiendo y yo sé que esto que yo estoy diciendo es algo bien, ¿cómo se dice? Algo bien complicado, algo bien profundo, algo que cuando a usted se lo dicen por primera vez choca, ¿verdad? Con su teología, pero siempre en todos los estudios trato de repetir lo mismo, porque cuando a usted se le repiten las cosas, pues usted la va recibiendo poco a poco, hasta que se le va entrando en su corazón y entonces usted lo va aceptando. Cuando hablamos o cuando Pablo habla del misterio de la piedad, lo primero que nos revela es que Dios fue manifestado en carne o en una naturaleza humana. Y eso es lo mismo que Juan nos dice, y el verbo fue hecho carne. Es decir, ese verbo se encarnó. Y el 6 de Hebreos, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, y ese primogénito es el Hijo, dice, y esto es bien importante que nosotros entendamos bien cuando la Escritura, o mejor dicho, que entendamos bien todo lo que la Escritura nos va diciendo, porque en las Escrituras vamos a encontrar muchas claves teológicas que son piezas bien importantes que nos ayudan a romper, nos ayudan a formar el rompecabezas de lo que es la redención y de lo que es todo lo que tiene que ver relacionado a lo que es el fin del mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta adoración de todos los ángeles lo que nos revela es el reconocimiento de todos los ángeles como el Padre en el Hijo. Vuelvo a repetir. La adoración de todos los ángeles lo que nos revela es el reconocimiento de todos los ángeles como el Padre en el Hijo. Y si usted no lo entiende, pues les ruego que repita este video hasta donde usted entienda. Dice el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, ¿quién dice? El Padre dice, el que hace a sus espíritus, a sus ángeles espíritus. En otras palabras, que sus ángeles son espíritus. Hablamos de pensamientos, hablamos de actitudes, carácter, mandamientos, ley, preceptos, ordenanza, etcétera. Y a sus ministros, ¿quiénes son sus ministros? El hombre, la naturaleza humana son los ministros de Dios. En ellos, obviamente los ángeles en ellos. Y dice, y a sus ministros
los hace llama de fuego. Lo que significa que la ley, al estar en nosotros, porque la ley es la misma palabra, la ley es el mismo verbo, la ley es el mismo Espíritu Santo, o sea que no empecemos a dividirlo como si fueran entes independientes, separados. No. La Biblia usa muchos términos los cuales significan lo mismo. Lo que pasa es que todos esos términos en el Nuevo Testamento los reúne en lo que es el Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando tú hablas del Espíritu Santo, habla de todo Dios. Todo Dios. Ley, mandamiento, estatuto, precepto, voluntad, amor. Todo lo que es Dios está reunido. Es como dije ahorita. Todos los ángeles, todo el carácter de Dios está reunido en lo que es el Espíritu Santo, que viene siendo el mismo Hijo espiritualmente hablando. Lo que significa que la ley, al estar en nosotros, naturaleza humana, somos los que ejecutaremos juicio en nosotros mismos. Es por esto que Pablo nos dice en Romanos que por nuestra dureza de corazón, por tener un corazón no arrepentido, atesoramos ira donde dentro de nosotros mismos las acumulamos para el día de la ira. Lo que significa ese texto es que no es Dios el que nos castiga, sino que somos nosotros mismos por nuestras desobediencias que causa ese castigo. ¿Ok? Así que entendemos que nosotros mismos somos los que nos vamos a castigar. ¿Por qué? Porque hay una ley que la Biblia la llama la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, que todo lo que tú siembres, eso mismo va a cosechar. En el término científico se le conoce como la ley de la causa y la consecuencia, que es lo mismo. Para que haya una consecuencia tiene que haber una causa. Estamos claros. Y si usted lee los versos del 6 al 14 de Hebreos, los cuales por cuestión de tiempo no los voy a leer, pero si usted se fija, y voy a leer solamente los versos 13 al 14 para que entiendan. Dice el 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A quién dijo Dios, siéntate a mi diestra? ¿No le dijo Dios al Hijo, siéntate a mi diestra? Y esto lo encontramos, explicado por Pablo en el capítulo 1 de la carta de los Efesios. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, si Dios dice que a cuál de los ángeles, esta expresión da por entendido que el Hijo es un ángel. Es el carácter del Padre, es la ley del Padre, los atributos del Padre encarnado en el Hijo, creado en una naturaleza humana, lo que todos conocemos como el Espíritu Santo de Dios. No me refiero al Padre en su totalidad, sino al Hijo como una unidad del Padre. Usted es una unidad del Padre. Yo soy una unidad del Padre. No somos el Padre, somos una unidad del Padre. Amén, para que aquellos que les gustan sacarle punta al lápiz. Cuando la Escritura habla del Hijo de Dios, lo hace integralmente. Elohim de Elohim, es decir, Dios de Dios. Eso lo encontramos en el Salmo 82 y lo encontramos en Deuteronomio, no recuerdo ahora mismo, pero aquí lo tengo. Y lo dice también, me parece a mí, que Isaías habla de Dios de dioses, Elohim de Elohim, porque el término Elohim lo que significa es uno compuesto por muchos. Yo me parece que ya lo expliqué. Elohim en su totalidad es el Padre, pero nosotros somos unidades indivisibles de Elohim.
Espero que me lo estén entendiendo. No dije que somos el Padre. Dije que somos una unidad del Padre. Ahora bien, cuando el cuerpo de la iglesia se reúna en aquel día, entonces sí todos vamos a ser el Padre. Y aunque yo sé que esto es difícil para usted digerirlo, pero es lo que la Biblia nos revela. Verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son estos espíritus ministradores? La totalidad de los ángeles, los cuales sirven a los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos? Pues nosotros, la iglesia. Y solo traje esto de Hebreo para explicar, en realidad, para que entendamos quiénes son los ángeles, ya que desafortunadamente hay un concepto errado de quiénes son los ángeles. Terminamos entonces en que nosotros somos ángeles encarnados. Y aunque a usted le suene eso chocón, y aunque a usted le suene esto inverosímil, pero el mismo Jesús le dice a los escribas, cuando le fueron a cuestionar de la herencia y de la resurrección, y él dice que seremos como los ángeles del cielo. Recordemos que esta narración de Lucas está narrada usando figuras retóricas con el objetivo de transmitirnos una enseñanza espiritual. Ese algo espiritual ocurre en el interior del hombre, por tanto no lo podemos ver. Lucas lo que hace es que construye esta metáfora para poder revelar lo que aconteció en el interior de Zacarías. Y ahora continuamos con la segunda parte del estudio. Bueno, explicado ya, vamos entonces ahora a entrar en el verso, a continuar con el verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha. La derecha o la diestra es un símbolo del trono del Padre, el cual se encuentra en Zacarías, espiritualmente hablando. Recordemos que es una visión lo que él está viendo. Hablamos del lugar santísimo donde habita la presencia del Padre en nosotros, en usted y en mí. El lugar santísimo es símbolo de nuestra conciencia incondicionada de ser en la naturaleza humana. El lugar donde se encuentra el testimonio, la ley, el maná y la vara reverdecida de Aarón, que es símbolo del reino. La vara de Aarón es símbolo del reino. Puesto en pie a la derecha del altar. ¿Cuál altar? El del incienso. Ese altar estaba en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Lo que el texto nos revela es que Zacarías, al estar en oración, su petición alineada con la del Padre, es por esto lo importante de nosotros alinearnos en todo el concepto, en todo lo que nosotros hagamos, ya sea en oración, en actitud, en todo debemos estar alineados con el Padre. Experimenta el encuentro con su Creador, el cual está en el lugar santísimo. Lo que significa que la oración de Zacarías rompe el velo que divide el lugar santísimo del lugar santo. Esa experiencia automáticamente lo une a su Creador. ¿Por qué? Porque están alineados los pensamientos junto con los del Padre. Y esa unión lo convierte en sumo sacerdote, espiritualmente hablando. ¿Ok? Porque si no es un sumo sacerdote, no puede entrar en el lugar santísimo. ¿Ok? El Hijo que él pide en oración, el cual veremos más adelante,
no puede ser el hijo de la promesa. ¿Por qué? Recordemos que en Levíticos, Aarón era el sumo sacerdote y era el único que podía entrar por medio de sangre en el lugar santísimo. Y esa posición de sumo sacerdote era heredada por un hijo. Es por esto que vemos a Zacarías, y Zacarías, para que pueda tener el hijo de la promesa, y él es un levita, tiene que ser en posición de sumo sacerdote. Y aunque yo sé que esto es algo espiritual que ocurre en la mente del ser humano, y yo sé que esto es algo también un poquito difícil de entender, pero mi petición es que por favor remiren, reescuchen este video hasta que ustedes logren entenderlo, porque de la misma manera yo hago. Cuando yo estoy escuchando estudios que veo que me están revelando algo que es verdad, ese estudio yo lo escucho. Y es lo mismo que cuando yo estoy escuchando la Biblia audible, yo escucho y reescucho y voy entendiendo lo que el texto me va explicando. Porque la fe viene por el oír, con cuidado. Es por esto que cuando estamos leyendo la escritura no podemos estar frente a nada. Tiene que ser un espacio para usted y su creador. Y dice el verso 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Al ver la visión se turbó porque se sintió inadecuado. Y una persona que se siente inadecuada es una persona que se siente, no apta para esa experiencia que está teniendo. No se encuentra como preparado, no se encuentra capacitado para experimentar eso. Zacarías está viendo todo esto dentro de su mente. Mira, yo he tenido visiones también. Y la gloria es para el Señor. Y esas visiones para mí han sido como si hubiesen sido reales. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también el Señor se le ha revelado por medio de visiones. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Usted ve las cosas como si hubiesen sido reales. Que cuando usted despierta, dice, espérate, ¿esto es real o es visión? Eso es lo que está viendo Zacarías. Dice el verso 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? La que él estaba haciendo. Lo que Lucas intenta revelarnos es que Zacarías estaba orando por un hijo. No tal vez en ese mismo momento, pero sí Zacarías estaba orando por un hijo. Y lo más probable, dentro de esa oración que él estuvo haciendo ahí, pues también retocó lo del hijo. Ese hijo fue profetizado en Isaías 7:14. Y aunque la tradición adjudica esta profecía a Jesús, la cual es cierto, sin embargo, hay algo que todos los teólogos y los eruditos han pasado desapercibido. El tema de esta serie es el misterio de Juan el Bautista. Y es precisamente camino a descubrir ese misterio es que vamos. Vamos a analizar el texto de Isaías cuidadosamente. Lo primero que debemos de entender es el contexto en el que Isaías trae o revela esta señal. Siria e Israel, el reino del norte, subieron contra Jerusalén para tomarla. La noticia llega a oídos de la casa de David, la cual es Jerusalén, y todo el pueblo se estremeció, y Dios le envía un mensaje a Acaz, que era el rey de Judá, dicho sea de paso, era un rey idólatra, y le dice que no tema, repose, porque el consejo de Siria y de Israel para dominar a Jerusalén y poner por rey al hijo de Tabeel no prosperará. Acaz significa el nombre ha tomado o ha sido. Que dentro de este contexto
bíblico dentro del contexto de la narración simboliza el poder con el que ha influenciado a la casa de David en Jerusalén o a Jerusalén. ¿Quiénes están contra la casa de David? Dice el texto que Siria y las 10 tribus del norte, que dentro de este mismo contexto de la narración simboliza el poder del pecado simbolizado por Siria y todas las naciones dominadas por el poder del pecado simbolizada en las 10 tribus de Israel. Y esto que voy a revelar, no lo voy a explicar ahora, pero las 10 tribus del norte se convertirán en Babilonia. Busque y lea e interprete Jeremías 25:9. No lo voy ni siquiera a leer, porque ahí el texto está bien claro, para que vayamos entendiendo la historia o las narraciones bíblicas, porque al final vamos a encontrar a Salomón versus Jesús. Ahora bien, Tabeel, que dentro de este contexto significa bueno para nada. Ese bueno para nada hace referencia al personaje que conocemos como anticristo o bestia, ya que esto que Isaías profetiza es un presagio del tiempo del fin. Para que vayamos, ¿verdad? Comiendo un poquito de carne, un poquito de vianda de la fuerte. Porque los biberones ya tenemos que dejarlo aparte. Porque ya usted no es un niño. Usted, si tiene 5, 10, 15 o 20 años en el evangelio, ustedes se suponen que deben de ya comenzar a comer carne sólida, comida sólida. La pregunta que debemos de hacernos es la siguiente. ¿Qué pretende el escritor transmitirnos por medio de esta narración? Porque definitivamente nos transmite una verdad espiritual. Dice Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué es una señal? Porque dice Jesucristo y Pablo que los judíos siempre buscan la señal. Una señal dentro del contexto hebreo tiene varios significados. Es algo que nos distingue, es señal de pacto, milagros y prodigios, indicaciones divinas, profecías y cumplimientos, señales de identidad y de memoria y señales en los cielos. Todo eso hablamos de señales. ¿Okay? Ahora bien, de todas estas señales, la que Isaías se refiere a una señal de profecía y cumplimiento, y a la misma vez una señal de identidad y de memoria. Ahora bien, vamos a analizar la profecía. He aquí que la Virgen concebirá. Isaías no identifica a esa Virgen. Tampoco se refiere a una mujer virgen o señorita como nosotros la conocemos, porque esa virgen, la traducción al español es virgen, pero hablamos del nombre en hebreo alma. Y alma es algo espiritual. No quiere decir que hablamos, ¿verdad?, del alma, sino que es, en hebreo es alma. Ahora bien, ¿quién es esa virgen? ¿Será una virgen espiritual o una joven virgen? ¿Será Elizabeth, María o la iglesia? Porque cuando vamos a nuestra historia, ¿verdad?, a lo que la iglesia interpreta, todo el mundo señala que es una mujer virgen. Pero cuando vamos al texto hebreo, no habla de que es una persona. La respuesta pues la vamos a ver más adelante. Dice Isaías que esa virgen concebirá. Y esto, ¿verdad?, debemos de entenderlo bien claro, porque dice que concebirá.
Y para poder concebir, la mujer tiene la capacidad de quedar embarazada. Por tanto, es necesario una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y si nosotros, en nuestra tradición de la iglesia, decimos que esa virgen es María, y de acuerdo al texto, María no tuvo relaciones sexuales, tenemos aquí un dilema. Y dará a luz un hijo. Dar a luz significa traer un hijo al mundo de manera natural. Ese es el significado de dar a luz. Ese hijo es el hijo de la promesa. De la misma manera en la que Sara concibió de Abraham y dio a luz a Isaac. Y llamará su nombre Emmanuel. Ya sabemos que ese nombre significa Dios con nosotros. Ese nombre no es una identificación. Ese nombre es el carácter de Dios en el Hijo prometido, primogénito. Dice el 15 que comerá mantequilla y miel. Ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir comer mantequilla y miel? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa comer mantequilla y miel? Porque definitivamente no habla del comer literalmente mantequilla y miel. Porque otra de las cosas que nosotros debemos de aprender es a interpretar las palabras que el texto habla. Porque el término comer en la escritura, dependiendo, ¿verdad?, en el contexto en que se use, simboliza practicar o poner en práctica algo. La mantequilla, dentro de este contexto, simboliza la prosperidad, la provisión y la bendición que traerá ese hijo. Y la miel, dentro de este mismo contexto, simboliza la dulzura de la sabiduría y la palabra o de la ley del Padre, la cual se ha de manifestar en ese hijo. Y dice, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. La pregunta es, si ese hijo al que se refiere Isaías es Jesús, ¿cómo puede aprender a desechar lo malo y a escoger lo bueno si nos han enseñado que Jesús nunca falló, que siempre fue perfecto de nacimiento? Fíjense por qué nosotros debemos de escudriñar bien la escritura. No pasar los textos desapercibidos. Tenemos que unir toda la Biblia, porque la Biblia es un todo. ¿Quién va a saber desechar lo malo y escoger el bien? ¿Juan, Jesús o la iglesia? Esta pregunta también la vamos a contestar en esta serie más adelante. No la voy a contestar ahora porque todavía, ¿verdad?, hay otros elementos que faltan que debemos de conocer antes de esto. Así que hay otro texto que encontramos en Malaquías. Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es este mensajero o este ángel? Porque cuando vamos al texto hebreo, el texto hebreo dice un malak, que es un ángel. No dice que es un hombre,
no dice que es un mensajero como tal, dice que es un malak, y un malak significa un ángel, y ya hemos definido lo que es ángel. Y aprendimos, ¿verdad?, que un ángel es un espíritu, un mandamiento, una ley, una instrucción. Dice Malaquías que ese mensajero preparará el camino delante del Padre. La tradición aplica a Juan. La pregunta es, ¿ese mensajero es un humano o es un espíritu? ¿Qué es preparar el camino? Preparar el camino simboliza establecer la forma de vida correcta delante o en la presencia del Padre. Es por esto que vuelvo y repito, amados, tenemos que tener cuidado cuando nosotros leemos la Escritura. Nosotros debemos de investigar cada palabra, porque en cada palabra hay una revelación y le va dando forma al mensaje. ¿Quién va a establecer esa forma de vida? ¿Juan o Jesús? Se la voy a dejar ahí. Pero obviamente más adelante la vamos a contestar. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿A qué templo es el que el Señor vendrá súbitamente? ¿Será al templo literal de Jerusalén? ¿Qué nos enseña Pablo en Corintios? Que somos templo de Dios o Espíritu Santo. No lo digo yo, eso lo revela Pablo. Pero ese templo se referirá a nosotros o a otro en particular. Antes de nosotros recibir el Espíritu Santo, o mejor dicho, antes de que los apóstoles recibieran el Espíritu Santo, ¿quién nos revela la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo? Dice Lucas que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Lo que significa es que Juan fue la primera naturaleza humana en la que Dios se encarnó. De esa encarnación vamos a hablar más adelante, no ahora, porque es un tema complicado y profundo. Lo traje para que vayamos expandiendo, vayamos ensanchando nuestro territorio espiritual, y esas preguntas están precisamente para eso, para que busquemos la respuesta, y todas las respuestas están en la Biblia y están dentro de nosotros también, porque si usted estudia la Biblia, pues la respuesta está en su conciencia también. Entonces, concluimos que ese mensajero es un ángel o ese espíritu, es el que vendrá súbitamente a esa naturaleza humana que es el templo, a ese templo, el cual todos buscan con el objetivo de alcanzar la promesa. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ese ángel o ese espíritu del pacto se refiere al hijo espiritual prometido a David, el cual era de sus entrañas. Segunda de Samuel 7:12. Y ya en el libro en el estudio de Salomón, el hijo de perdición, yo expliqué ese texto de segunda de Samuel 7:12 y expliqué que el hijo de las entrañas de David se refiere a un hijo de la conciencia de David, no de la carne. Que ese hijo, a la misma vez de ser de la conciencia o de las entrañas de David, y a la misma vez es el hijo prometido a Abraham, que sería de su descendencia. En Génesis 17:7. 17:7.
Entonces, debemos de discernir conforme a lo que el texto nos revela quién es ese mensajero que Malaquías menciona. Esto es para que entendamos que la escritura no es fácil de entender. Si usted recoge todo este texto en el contexto literal, no está interpretando nada. Usted lo coge al pie de la letra y punto. Y usted le asigna a ese mensajero que usted quiera. ¿Ok? Porque Isaías 40, del 1 al 11, nos revela que viene una voz que clama en el desierto. Y Jesús afirma que esa voz es Juan. Sin embargo, cuando leemos Isaías 40, lo que describe ahí no hace referencia a Juan como lo conocemos. Pero ese texto lo vamos a escudriñar más adelante, no ahora. Es para que usted vaya y busque Isaías 40, léalo, analícelo, interprételo, medítelo. Y él mismo se le va a revelar, amado, ¿a quién simboliza Juan el Bautista? La respuesta pues viene más adelante. Vamos a ver que ya vamos a casi terminar. Vamos a terminar con el verso 13 para que no le pase más de una hora. Bueno, le va a pasar unos cuantos minutos después de una hora. Dice el verso 13, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo primogénito. Dice el Señor que todo primogénito que abra matriz se pertenece al Señor. Eso lo encontramos en el número 8:17. Y llamará su nombre Juan. Obviamente ese Juan es una traducción al español, pero en hebreo significa Yoshanan, que significa yo soy misericordioso, porque significa Yahweh es misericordia. Pero como todo el mundo aplica el nombre de Yahweh como un nombre, pero cuando Yahweh dijo yo soy es mi nombre. Yo soy misericordioso o yo soy la misericordia. ¿Quién dio el nombre? Lo dio el Padre. En este caso. Bueno, en todos los casos lo da el Padre. Y esto es muy significativo, el mensaje que nuestro Padre nos transmite por medio de los nombres de sus escogidos para llevar a cabo su plan de redención. Recordemos que los escritores bíblicos usan un lenguaje poético, figuras retóricas como lo son las alegorías, las parábolas, las metáforas, la gematría o lo que se llama numerología, simbologías, y todas esas figuras retóricas nos revelan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este misterio que Pablo habla en sus cartas, por el cual ora al Padre para que nos dé espíritu de sabiduría, discernimiento, entendimiento espiritual, nos abra los ojos de nuestra mente para que alcancemos las riquezas de pleno entendimiento de ese misterio. Porque si usted no logra discernir el misterio del Padre y de Cristo, usted no tiene vida eterna. Lo dice Jesús en Juan 17:5. Pablo no nos revela abierta o explícitamente este misterio, pero sí lo hace implícitamente dentro de todas sus cartas. Pablo dice que esa revelación es única, dada por el Espíritu y dada a quien el Padre quiere dar a conocer la gloria de este misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y es nuestra responsabilidad discernir la revelación de este misterio, el cual se encuentra en todas las Escrituras. Porque si a estas alturas usted no entiende lo que significa que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, usted no es salvo.
Eso se lo puedo asegurar, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Lucas, por medio de esta narración, nos revela muchas de las piezas necesarias para formar el rompecabezas del misterio de Juan el Bautista. Y ya estamos terminando. Pero es responsabilidad de nosotros, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, revelar ese misterio. ¿Ok? Y vamos a parar aquí, porque en la próxima escuela bíblica vamos a continuar entonces con el verso 14. Bueno, con esto damos por terminada nuestra escuela bíblica dominical de hoy, domingo 23 de marzo del 2025. El video número 21, 2025 de la escuela bíblica dominical, el misterio de Juan el Bautista, segunda parte. Lucas 1, del 5 al 25. Y en este día, en esta mañana hermosa de hoy domingo, día de reposo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando la Biblia habla del día de reposo no se refiere a que usted deje de trabajar, porque el día de reposo es hoy. Mañana es hoy. El martes que viene, el domingo, el lunes, el mes que viene, todos los días son hoy. Por tanto, todos los días nosotros reposamos. La pregunta es ¿de qué es que reposamos? Pues reposamos del pecado. Y esto es bien importante que toda la iglesia entienda. Porque si usted no guarda el reposo del pecado en su vida, la Biblia dice que usted tampoco es salvo. Porque usted, y no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a la dogma que celebran, ¿verdad?, otras iglesias, que si tú no guardas el sábado, no estoy hablando aquí del sábado. Estoy hablando del reposo que habla Pablo en Hebreos 3 por ahí, Hebreos 3 y 4, qué sé yo. Dice que entramos en el reposo del pecado. Hablamos de la santidad, apartado para ser santo y sin manchas delante de Dios. Porque dice el Señor mismo que ese estilo de vida es el que nos va a ¿qué? A identificar. Es el que nos va a nosotros a recordar que Él es el que nos santifica. Y el mundo también va a testificar y va a reconocer que Dios es el que nos santifica. Esto es bien importante, lo del sábado. Bueno, el estudio no tiene nada que ver con el sábado, ¿no? Es que ya uno por costumbre del reposo. Pero no estoy hablando de nada del sábado, ¿ok? Porque el sábado es un día a la semana. Fíjate que hoy no le he pedido a nadie que comparte este video. No le he pedido a nadie que nos siga por las redes sociales en YouTube, ni por Facebook, ni por Rumble, ni por Instagram, ni por X, ni por Telegram. Usted decide si usted quiere ser partícipe del ministerio que Cristo le dio. Si usted quiere compartir este video, si usted entiende, ¿verdad? Si usted ama a alguien, si usted entiende que esto le ha sido de edificación para usted, entiendo que usted también debe de querer que sea de bendición para alguien que usted ama, ya sea un amigo, un hermano de la iglesia, un familiar, quien usted quiera. Si usted quiere compartirlo, compártalo. Si usted quiere ir a nuestra página de YouTube o nuestra página de Facebook, si es que usted todavía no lo ha hecho, pero si usted ya lo hizo, pues gracias, porque de verdad necesita esto, porque esto nos ayuda a crecer. Yo en lo personal no busco nada para mí, porque todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de nuestro Padre Celestial, porque eres el único, porque sin Él somos nada. Gracias por estar hasta aquí, por llegar hasta aquí, porque en verdad no todos logran llegar hasta el final de los estudios bíblicos que yo traigo. Y si usted todavía está aquí, tengo que felicitarlo porque usted es uno de los que le gusta comer comida sólida. Usted es uno de los que han quitado el biberón de su boca y ha empezado a servirse con la cuchara grande. Y esto es importante. Ahora bien, el propósito de nuestros estudios no es despojar ni
ni maltratar las enseñanzas que nosotros tenemos en nuestras congregaciones. El propósito de nuestro estudio es que usted recapacite, ¿verdad? Y usted analice si esa interpretación que le fue enseñada a usted y con la que usted ha moldeado su mente, sus pensamientos y su estado de conciencia, usted está en eso. El propósito de estos estudios es que usted salga de esa zona de confort. Porque cuando la zona de confort para mí es como un ataúd. Un ataúd donde usted está y usted está muerto. Porque usted no reacciona a nada. Y la idea de la vida es salir de ese ataúd. Porque es que nosotros no fuimos hechos para vivir en un ataúd. Nosotros fuimos liberados por Cristo. Claro, esa liberación de Cristo nosotros tenemos que interpretarla correctamente porque no nos han explicado de qué somos libres ni para qué somos libres, pero yo no voy a hablar de eso ahora. El propósito de este estudio es que usted ensanche su territorio espiritual, que usted crezca en el conocimiento del Padre, del único y verdadero Dios y de Jesucristo al quien el Padre ha enviado. Que conozcamos las riquezas de toda la sabiduría, de todo el entendimiento que habita en cada uno de nosotros. Porque Pablo nos dice en Colosenses, me parece a mí que estamos completos en Cristo. En otras palabras, que el mismo Padre habita en usted y en mí. Nosotros hemos venido a ser el Hijo. Y conforme a esa identidad es que nosotros debemos de vivir en este mundo lleno de maldad. Somos luz, somos sal. No dice Jesús que podemos, no, que dice Jesús que somos la luz del mundo. Y si nosotros no estamos alumbrando a este mundo en oscuridad, entonces usted está perdido igual que ellos. Porque usted no es luz. Y la idea de esto es que nosotros seamos ejemplo al hombre, a la humanidad. Que nosotros no nos convirtamos a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Eso es el mensaje de Jesucristo. Vamos a dejar esta religiosidad con la cual nos ha moldeado la mente. Porque desafortunadamente hemos hecho de Cristo un sistema religioso. Igualito como está estructurado el imperio católico. De la misma manera hemos nosotros estructurado el sistema de Cristo. Hablamos de un sistema religioso. Y Cristo no vino a hablar de religión. Cristo vino a despertar al hombre que estaba muerto. Vino a darle vida. Vino a liberarnos. Vino a liberarnos de nuestra propia naturaleza pecaminosa que era la que nos dominaba. Ese nuevo nacimiento en nosotros es ese resurgir de Cristo en nosotros. Pablo nos dice que el Hijo debe de ser formado en nosotros. Y si usted no tiene eso en su conciencia, usted está consciente de que usted es el Hijo y que el Hijo se está formando en usted para que cuando llegue aquel momento grandioso y glorioso, usted pueda dar a luz a ese Hijo. Y que no tenga que abortarlo, como nos dice Apocalipsis, que lo va a vomitar de su boca. Es que no nos han enseñado, y esto lo voy, ¿verdad? No sé si lo incluye en este estudio próximo, pero lo voy a incluir en otros estudios. Tenemos que aprender qué es la salvación. Tenemos que entender la razón, la causa por la cual nosotros llegamos a un estado pecaminoso. Y la razón, ¿verdad? Por la cual Jesús vino y la razón por la cual Jesús nos rescata. Porque hay un propósito, pero no nos han enseñado ese propósito. El propósito de Dios es que seamos el Hijo en su plena
capacidad, identidad. Por eso es que Pablo dice que aunque todavía no conocemos, no lo estamos viendo como de verdad deberíamos de verla, pero dice Pablo que va a llegar el momento en cuanto lo vamos a ver a él tal como él es. Pero no es que usted lo va a ver, es que usted se va a mirar en el espejo y va a ver a Cristo en usted. Eso es a lo que Pablo se refiere, que vamos a ser el hijo 100%, heredero del reino. Pero tampoco nos han enseñado ni siquiera qué es el reino. ¿Qué es el reino? Porque yo, ahora mismo, yo reino en Cristo. Yo reino. Y usted también puede reinar. Pero cuando usted dice que usted reina, es porque usted tiene conocimiento, usted está consciente de lo que es el reino, y por eso usted puede decir, yo reino en Cristo. Pero nos han vendido una historia de que usted va a reinar en un futuro, cuando Cristo dijo en Lucas 7:21 que el reino está dentro de nosotros. Y no dice eso, dice algo más que eso, dice que las obras que él hizo, nosotros las vamos a hacer todavía mucho mejor, mucho mayor que él. ¿Entiendes? Entonces, amados hermanos, soltemos a este mundo. Neguémonos a nosotros mismos. Si nosotros no nos negamos, tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, no hay vida eterna, no hay salvación, olvídese. Le pueden vender todos los muñequitos que se lo puedan vender y se lo pueden dibujar como ustedes se lo quieran dibujar. No hay salvación. Sin santidad no hay salvación. Punto. Pero tampoco nos han enseñado cuál es la santidad que se requiere en la Biblia. Pero todo eso, Dios mediante, lo vamos a ir aprendiendo aquí. Gracias por su patrocinio, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, gracias por sus comentarios, sean buenos, sean verdad, negativos. No se pierda la próxima escuela dominical, donde vamos a continuar con el verso 14. Así que, y espero que este estudio de hoy sea de bendición, de crecimiento espiritual para todos ustedes. Así que ya me despido porque tengo una hora como con 15 minutos ya y esto se supone que se termina en una hora. Así que Dios me lo bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.